Muy bien. Entonces, hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Pues no es más que un proceso en el cual se van a formar las diferentes células sanguíneas. Pues como todo proceso tiene todo un mecanismo, tiene toda una fisiopatología que le va a permitir al organismo producir cientos, miles, millones de células sanguíneas todos los días para su correcto funcionamiento. En el adulto es la médula ósea la que se encarga de la producción de las células sanguíneas. Desde ahí es el lugar donde se va a estar produciendo cada una de ellas. ¿Y dónde encontramos la médula ósea roja, que es la que produce la sangre? Encontramos básicamente en el esqueleto axil, esternón, costillas, vértebras y crestas ilíacas, ¿no? Siendo las crestas ilíacas el lugar usualmente donde tomamos las muestras para hacer investigación sobre las diferentes enfermedades que afectan a las células sanguíneas. Ahora, no todo el tiempo es así. Si vamos ya al periodo embrionario, por ejemplo, aproximadamente a los 17 días, todas estas células sanguíneas se van a producir o se van a formar en el saco vitelino. Aquí vamos a encontrar los primeros glóbulos rojos que se forman a ese nivel. Ya entran en la circulación fetal y aproximadamente el día 23 se va a colonizar en el hígado. Y aquí van a producir una serie de cambios, vamos a tener clustres arteriales, va a haber una colonización, una segunda colonización hepática, incluso en el vaso también podemos encontrar células sanguíneas, pero prácticamente podemos decir que es el hígado el que comanda toda la hematopoiesis durante la vida fetal y embrionaria. ¿Sí? Tal es así que incluso después del nacimiento, el hígado sigue siendo el sitio donde están formándose las células sanguíneas. Es más o menos después de las 10 semanas en donde la médula ósea es colonizada y empieza a desarrollar células sanguíneas para el resto de la vida. Entonces, si tengo que resumir esto en dos partes, puedo decir fácil. Antes de las 10 semanas tiene que ver con el hígado. Después de las 10 semanas tiene que ver con la médula ósea roja, que es la que forma las células sanguíneas. Muy bien, entonces, esto, como le habíamos dicho, es un proceso y que tiene que ver esto con las células troncales hematopoyéticas o también llamadas stem cell, ¿no? Como estamos viendo aquí, hematopoyética stem cell. Este stem cell tiene la capacidad de autorrenovarse, es decir, esta misma célula va a formar más stem cells y estas células tienen capacidad de diferenciarse en otras células diferentes. Eso es lo que más o menos se ha tomado para usarlo, por ejemplo, en el trasplante de médula ósea, ¿no? Tomar muestra de un paciente, de una persona, de un donador, y ponerlo en un paciente enfermo para recuperar la médula ósea y que pueda nuevamente llevar una vida cercana a lo normal, ¿no? Eso es lo que se pretende al utilizar el trasplante. Estamos utilizando estas stem cell que viene de otra persona. Bueno, y se ha planteado el uso de los stem cell en diferentes otros escenarios, no solamente en el trasplante. Y habrán escuchado que médicos que utilizan las células madre para diferentes tipos de tratamiento. Hay reportes de uso de células madre, por ejemplo, para colocar en niños con parálisis cerebral. Las toman, las colocan en la médula espinal y esos niños con parálisis cerebral empiezan a caminar. Hay varios reportes que están en la literatura que podemos ver y que nos hablan acerca de esto. Sería en este caso que el stem cell se podría diferenciar en células diferentes a las sanguíneas, por ejemplo, en células, se me ocurre, cerebrales, o pueden ser en células de otro tejido, dependiendo de dónde yo le ponga. Por poner un ejemplo, si pongo el stem cell en el pulmón, pues voy a tener alvéolos que se van a formar a partir de ese stem cell. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Pero ya la práctica, hacerlo, demostrarlo, resulta muy, muy complejo. Ya vamos a ver realmente qué implicaciones tiene esto de las células madre, ¿no? De esta célula progenitora hematopoyética, de manera interesante, se compromete a diferenciarse. Miren, esta célula hematopoyética stem cell ya tiene implícito que va a ser célula sanguínea, célula hematopoyética, célula troncal hematopoyética. O sea, va a ser sanguínea. Y esta célula se va a convertir en una célula progenitora multipotente.
¿Qué significa? Que puede formar muchos tipos de células, pero esta célula multipotente se puede diferenciar para ser de linaje mieloide o para ser de linaje linfoide. Tenemos una célula progenitora mieloide y una célula progenitora linfoide. Pregunta, ¿qué se forma de las células progenitoras linfoides? ¿Qué tipo de células voy a tener yo? Las células de glóbulos blancos, los linfocitos. Exacto, los linfocitos. Y de las células progenitoras mieloides, ¿qué se obtiene? Y los demás Eritrocitos. defensa como los eosinófilos, basófilos, mastocitos. Glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Es decir, resumiendo, cuando yo hablo del linaje linfoide, estoy hablando de puros linfos, ¿sí? Y cuando hablo del linaje mieloide, estoy hablando de todos los demás. Glóbulos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Sí? Obviamente el mundo de las células mieloides entonces son mucho más que los linfoides. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Ok, todos los días producemos 300 billones de células. Es una cantidad impresionante de células que se desencadenan por esta cascada de diferenciación jerárquica. ¿Por qué cascada? Porque una vez que esta célula multipotente dijo yo voy a ser linfocito, no se puede regresar para volver atrás. Ya va a ser linfo, no puede simplemente desdiferenciarse, ¿no? Lo mismo, si este dice yo ya voy a ser neutrófilo, no puede cambiar para ser plaqueta. Ya está comprometido a ser un solo linaje, no es una cascada de diferenciación. Es decir, desde arriba, que es la pluripotencial o la totipotencial, a la multipotencial. O sea, van perdiendo capacidad de diferenciarse en otras células y se quedan entonces únicamente limitadas en su diferenciación. Esto es lo interesante que tenemos que explicar. Ahora, ¿cuántas stem cell encuentro yo en médula ósea? Se ha medido que aproximadamente tenemos una stem cell por cada 10 a las 6 células en la médula ósea. ¿Alguien me puede decir cuánto es 10 a las 6? ¿Qué quiere decir esto? 10 millones. No, 1.000.000. 1.000.000, exactamente 1.000.000. Entonces, una célula, un stem cell por cada millón de células. Entonces, ustedes imaginarán cuántas células tenemos stem cell en médula ósea, ¿no? No son muchas si consideramos las demás, ¿ok? Son pocas las stem cell. Ahora, esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo quiero trasplantar un paciente, quiero hacer un buen trasplante y que el trasplante me dé buen resultado, la recomendación es que yo trasplante 2 por 10 a las 6 stem cells. Es decir, ¿cuántas células necesito recoger en un paciente del donador? ¿Sí me entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? ¿Puede repetir, doctor? O sea, si yo quiero trasplantar a un enfermo, me busco un donador y yo al donador le tengo que sacar 2 por 10 a las 6 células troncales hematopoyéticas. 2 millones. Tengo que sacarle, no, 2 células hematopoyéticas por cada millón de células. Esa es la dosis que necesito para hacer mi trasplante. ¿Sí me entienden? Se puede hacer con menos, pero el riesgo de que fracase es muy alto. Definitivamente hay valores que no se va a poder hacer si es que no se consigue la cantidad adecuada de células progenitoras. ¿Qué significa esto? Que antes del trasplante yo tengo que saber lo que le saqué al donador es suficiente o no es suficiente. Si no solamente es coger, agarrar y le paso. Tengo que saber cuántas progenitoras estoy pasándole al enfermo para saber si va o no a funcionar el trasplante. No sé si me entienden lo que estoy diciendo.
Doctor, una pregunta. Sí. Es que usted mencionó que se tenía que extraer esas células al donador. ¿Cuánto es el máximo que se puede sacar? Bueno, depende de la técnica. Hay dos técnicas que se utilizan para extraer. Una es utilizando factor estimulante de colonias para que salgan todos los progenitores a la sangre periférica y le saco por sangre periférica a través de un procedimiento que se llama FERES. Es una máquina que me recolecta solo glóbulos blancos. ¿Sí? Y otra es literalmente pinchando la médula, pinchando la cresta ilíaca y sacando la médula ósea. Hay dos formas de hacerlo. Si es que utilizo la primera, todas las células que yo recolecto en una bolsa, que son más o menos 200 mililitros, le mido cuántos stem cells están ahí. Y digo, esto es lo que necesito, entonces ya, con esto puedo trasplantar. Tengo 2 por 10 a la 6. Pero si es que en la médula ósea varía mucho con el tamaño del paciente, hay que hacer el cálculo, más o menos 15 mililitros por kilo aproximadamente. Puedo sacar fácil 1 litro de un paciente de médula ósea. ¿Sí me entiende? Doctor, disculpe, yo no le entendí, o sea, no le escuché bien. ¿Por qué dos? Esa es la dosis. Ah, Si ya, ya. usted No, pero, trasplanta menos de eso, no, sí. posiblemente fracase el Ah, ya, ya. trasplante. Entonces, a esto quería llegar a este punto. Quiero que me entiendan que esto es una dosis, es un tratamiento que está estandarizado, que sabemos que funciona y tiene sus aplicaciones, sus indicaciones y todo. Pero si yo quiero utilizar células madre para un tratamiento, para una enfermedad, es súper complejo hacerlo porque no tenemos una evidencia clara de cómo o cuál es la dosis a utilizar. Déjenme, por favor, necesito contestar una llamada. 2 minutos. Perdón. Bueno, entonces les decía, es la dosis que necesitamos. Bueno, ahora, otro punto importante cuando hablamos de hematopoiesis son los factores de crecimiento, o sea, no solamente la célula hematopoyética, sino los factores de crecimiento. ¿Qué es esto de los factores de crecimiento? Estas son generalmente sustancias, proteínas o algún tipo ya vamos a ver, molécula, que lo que va a hacer es regular la proliferación, la diferenciación y la maduración de la célula. Entonces, van a influir directamente en el linaje que tome la célula de stem cell. Me regreso a esta imagen para que entiendan esto. Si esta célula multipotente se compromete a ser linfocito, es porque la interleuquina 7 estuvo interactuando aquí. Se convirtió en linfocito por esa situación. Pero si es que quiso ser linaje mieloide, es porque seguramente un factor estimulante de colonias o la trombopoyetina, por ejemplo, intervinieron para que éste se comprometa a ser de línea mieloide. Es decir, no solamente basta con que las células tenga esa gran capacidad para formar otra célula, sino también del factor de crecimiento que permite que se formen las sublíneas que vienen después de esa célula. Porque tranquilamente esta célula pudo haber sido linfocito. No fue linfocito porque en ese momento llegó el factor estimulante de colonias o la trombopoyetina y se convirtió en linaje mieloide.
Sí está claro, sí se entiende esta parte. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, obviamente, estos factores de crecimiento van a afectar la función, la supervivencia de las células sanguíneas, porque básicamente están diciéndole, no, tú vas a hacer linfo y vas a hacer esto, tú vas a hacer monocito y vas a hacer el otro. Es decir, se necesitan los dos. Y tenemos entonces factores de crecimiento que se consideran de multilinaje y de linaje restringido. Ya vamos a entender qué es esto de multilinaje y linaje restringido. Entonces, ¿de dónde salen los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento salen del medio ambiente, donde está la célula troncal hematopoyética. Es decir, esa célula troncal que está en la médula ósea está rodeada por linfocitos, por monocitos, por fibroblastos, células endoteliales, y todas estas, miren, como pueden ver en la imagen, van a producir algunos tipos de sustancias. Por ejemplo, el linfocito T produce interleuquina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y el factor estimulante de colonias, de granulocitos y macrófagos. Como podrán entender, cuando yo hablo de un factor estimulante, un factor de crecimiento multilinaje, estoy hablando de este, ¿no? Va a producir varias células, monocitos y granulocitos, ¿cierto? Si hablo en cambio de unilinaje, por ejemplo, la interleuquina 5, la interleuquina 5 forma únicamente eosinófilos. Es decir, la interleuquina 5 va a hacer que se formen únicamente eosinófilos. Entonces hablamos de unipotentes y multipotentes, en este caso derivados del linfocito T. Los monocitos también van a producir factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de macrófagos, interleuquina 1 e interleuquina 6. Fíjense, los fibroblastos, células endoteliales, también producen interleuquina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, factor estimulante de colonias de granulocitos y factor estimulante de colonias de macrófagos. Y aquí algo interesante, miren, el hígado y el riñón pueden producir eritropoyetina y trombopoyetina. Pregunta, ¿en dónde se produce la eritropoyetina? ¿Cuál de los dos es la que produce eritropoyetina? ¿El hígado o el riñón? Riñón. El riñón. El riñón produce la eritropoyetina. ¿Y la trombopoyetina dónde se produce entonces? En el hígado. En el En hígado, el hígado. obviamente. ¿Sí? La eritropoyetina, ¿qué va a estimular? La formación de eritrocitos. La formación de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y la trombopoyetina, De plaquetas. de plaquetas, correcto, la formación de las plaquetas. Entonces, miren, no es solamente el hecho de tener la célula troncal hematopoyética. Además de tener la célula troncal, yo necesito los factores estimulantes de colonias para que se puedan formar el resto de células. Por ejemplo, veamos esta imagen más grande. Aquí tengo el mapa del hematopoiesis, como pueden ver, y aquí vemos a la célula troncal hematopoyética que tiene su capacidad de autorrenovación y diferenciación, célula multipotente, y esta célula multipotente pues se expuso a la interleuquina 7 y ahora ya es una célula comprometida para ser linfocito. Ya no puede ser otra cosa, va a terminar siendo linfocito. Si es que le estimula, fíjense, la interleuquina 2 o la interleuquina 2, perdón, sería una célula T. Si le estimula una interleuquina 4, va a ser una célula B. Si le estimula interleuquina 15, va a ser una natural killer. Dependiendo de cuál es el factor de crecimiento que le estimula. Si es que la célula multipotente se expone a la trombopoyetina y al factor estimulante de colonias, estimulante de colonias, se forma entonces la célula progenitora mieloide. Si esta célula progenitora mieloide se estimula por el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, se va a formar entonces una serie de células. Fíjense, es multipotente, recuerden que es un factor multipotente. Y dependiendo de cuál de todas estas se va a formar, pues tenemos neutrófilos, monocitos, basófilos, mastocitos y los eosinófilos. Fíjense aquí, importantes, la interleuquina 5 es la que forma los eosinófilos. Recién hasta acá actúa la interleuquina 5.
Si es que se estimula, digamos, el factor estimulante de colonias de granulocitos, este solamente va a formar neutrófilos, ¿no? En su mayoría. Y si se forma el factor estimulante de colonias de macrófagos, monocitos, pues va a formarse los monocitos. Si es que, por otro lado, fue estimulado por la interleuquina 3, factor estimulante de colonias o la trombopoyetina, se forman estas células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos. Si es que la trombopoyetina le sigue estimulando, termina siendo plaqueta. Pero si es la eritropoyetina la que termina estimulando a estas células, se forman glóbulos rojos. Entonces, no depende únicamente de la célula, también depende del factor estimulante que se encuentre en ese momento para que se forme una u otra célula. ¿Qué quiere decir? Que la célula por sí sola no puede convertirse en nada. Necesita del medio ambiente adecuado para transformarse. Por eso, si yo tomo una célula, un stem cell, y le llevo al pulmón, debería el pulmón tener lo necesario para que pueda transformarse este stem cell en alveolo. Se supone que esa es la teoría, ¿no? Entonces, esta es otra condición para estas terapias con células madre que deberían funcionar. O sea, debería haber los componentes necesarios para que estas células madre se puedan transformar. Y ahí está otro problema en este tipo de terapéutica. En realidad, tendría que demostrarme dosis y tendría que demostrarme cómo está funcionando para que sirva. Eso es muy importante de tener en cuenta. Ahora, ya sabemos de los factores de crecimiento, pero ¿qué hace el factor de crecimiento en la célula? El factor de crecimiento, la interleuquina 7, por ejemplo, lo que va a producir es un cambio en el ADN de la célula multipotente. Y la célula multipotente, con este cambio en el ADN, lo que va a hacer es transformarse en célula progenitora linfoide. ¿Qué cambio? Cuando viene la interleuquina 7, se va a estimular el gen Ícaros y el gen PU1 y se va a transformar de progenitora multipotente a célula progenitora linfoide. Si es que en cambio es el factor estimulante colonizador, la trombopoyetina, los que estimulan van a estimular el HOX, el PBX1, el GATA2, el CEMIR, el NOTCH, cualquiera de estos genes van a estar interviniendo para que se convierta en célula progenitora mieloide. Entonces aquí viene la parte fea del hemato. ¿Dónde se producen las enfermedades? En estos genes, ¿no? En estos genes alterados y se desarrollan las diferentes enfermedades. Algunas muy tempranas como la leucemia y otras más tardías como las neoplasias mieloproliferativas, por ejemplo, polistemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis primaria, que tiene que ver con alteración a nivel de diferentes genes en diferentes líneas celulares, ¿no? Entonces, ahí dice, la fisiopatología del hemato es horrible, sí, porque hay que sabernos estos genes, ¿no? No estoy diciendo que se los vayan a aprender ahora, sino que sepan que el factor estimulante tiene que intervenir sobre los genes para que pueda formarse una célula. Ok. ¿Preguntas tal vez? ¿Ninguna? Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? ¿Alguien sabe? Iban a ser como que anticuerpos que van a ser sintetizados en laboratorios o modificados genéticamente para tratar ciertas enfermedades y afecciones. Algo así. Exactamente. Es una inmunoglobulina que se produce en el laboratorio. Por eso se llama monoclonal, porque son todos iguales. Están hechas en el laboratorio. ¿Ok? Es una inmunoglobulina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque vamos a ver el inmunofenotipo de la célula progenitora. Me regreso un ratito para ver esta imagen otra vez. Yo hace rato les dije que para poder trasplantar paciente, necesito trasplantarle 2 por 10 a las 6 células stem cell. ¿Sí? Si le trasplanto menos de eso, puede que mi trasplante fracase. Y más exitoso, mientras más stem cell le trasplante, ¿no? Si logro obtener 5 por 10 a las 6 y trasplantarle con eso, posiblemente va a ser muy exitoso. Pero si me dice el laboratorista, sabe que usted tiene solo 0,5 por 10 a las 6, ¿creen que pueda ser exitoso ese trasplante? No. Sí, exactamente, no, probablemente no.
Entonces es muy importante eso de tener en cuenta. Entonces el stem cell es una célula que debemos tener muy en cuenta para poder trasplantar y eso significa que tenemos que poderle medir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una proteína, alguna sustancia, un azúcar, cualquier molécula que esté en la célula, en el stem cell, y lo utilizamos como marcador. Como marcador, tomo una inmunoglobulina monoclonal producida en laboratorio que va a estar dirigida contra ese marcador. Es decir, esa inmunoglobulina viene y se pega al stem cell. Y si yo entonces en el laboratorio le busco al marcador, le busco a la inmunoglobulina, digo, ah, esta es una célula progenitora. Por ejemplo, las células progenitoras tienen una glucoproteína de superficie, en realidad son moléculas de adhesión que nosotros le hemos puesto con el nombre de CD34. ¿Sí? Se utiliza una inmunoglobulina que busca a ese CD34 y da la casualidad que este CD34 se expresa en menos del 5% de células sanguíneas. Lo interesante es que ese 5%, el 99% son células troncales hematopoyéticas. Entonces, si el laboratorista doctor me dice, doctor, usted tiene 5 por 10 a la 6 células CD34, me está diciendo que muy probablemente tengo 5 por cada millón de células que tengo en mi muestra son progenitoras, porque me marca el CD34. No sé si se queda claro, si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Sí, doc. Ya. Entonces existen varios marcadores. Otro es el CD90, sí, que indica mayor capacidad de multilinaje, es decir, si expresa CD90 más CD34, es posible que estamos hablando muy probablemente de un stem cell. Sí, existen otros marcadores de diferenciación como el CD38, 45, el 49, y con eso hemos construido todo un mapa del hematopoiesis con el inmunofenotipo. Pues fíjense, por favor, todas estas células que están acá marcadas con este color son CD34 positivas, es decir, células progenitoras. Pero ¿qué es lo interesante? Fíjense, aquí tengo CD45 positivo. Es decir, esta célula es una célula progenitora linfoide. Me marca CD45. Pero si yo busco un stem cell, este no es stem cell, no, ya está comprometido a ser linfocito. Si yo busco un stem cell, el stem cell me tiene que dar CD34 positivo y CD45 negativo. Este es un stem cell. Esta es una célula progenitora. Entonces, así como yo en el laboratorio puedo medir esta célula troncal y dibujar todo el mapa, fíjense, si yo tengo una célula multipotente, cambiando la diferencia, vean, es también CD45 negativo, es también CD34 positivo, pero CD90 es negativo. Ya con esto digo, no, esta sí es stem cell, esta es una multipotente. ¿También sirve? Claro que sí, pero pues obviamente esta es la idea, ¿no? La que nosotros necesitamos rastrear para saber si va a ser exitoso o no nuestro trasplante. Y así puedo dibujar todo el mapa y saber qué célula es en el laboratorio. No sé si queda claro. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, entonces, esto es el inmunofenotipo. Pues ahí sí podemos pensar un poquito a ver si la terapia con células madre que hacen afuera y que toman de la sangre periférica, a ver cuántas stem cell consiguen en la sangre periférica. Sin médula ósea, hay una por cada millón de células. ¿Cuántas habrá en la sangre periférica? Probablemente ninguna, ¿no? Entonces eso de tomar la sangre periférica, buscar células madre, es una mentira, ¿no? No vamos a encontrar ahí. Eritropoiesis. Vamos a ver algunas características de cada uno de estos procesos. No vamos a ahondar mucho en detalles, quiero ir muy rápido en esta parte. Los progenitores de los glóbulos rojos, pues van a nacer del stem cell, como ya habíamos visto, pero el stem cell forma unidades formadoras de colonias, pero son de granulocitos, son eritrocitos, de macrófagos y megacariocitos, es de todo. Es una célula mieloide, ¿no? Una célula progenitora mieloide. Luego se forman las unidades formadoras de brotes de eritroides y unidades formadoras de colonias
eritroides. Y recién empiezan las células que yo puedo ver al microscopio. Desde el eritroblasto, yo puedo medirlo o verlo al microscopio. Los de acá, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar los anticuerpos monoclonales para diferenciar estas células de aquí, ¿no? Ok. Entonces, lo interesante de esto, que estas células, desde el stem cell hasta la unidad formadora de colonias, no son sensibles a la eritropoyetina. La eritropoyetina no funciona, ya habíamos visto que la eritropoyetina más bien va desde aquí hacia abajo, ¿no? Desde ahí empieza la eritropoyetina a formar células, es decir, empieza a funcionar. No en las primeras, en las segundas empieza a producir. Entonces, recuerden, no se ven por microscopía, hay que diferenciarlas por citometría de flujo, por inmunofenotipo. Ok, aquí estamos viendo las células que sí puedo diferenciar por microscopio, es decir, después de la unidad formadora de colonias, puedo yo ya diferenciar los diferentes eritroblastos. Fíjense, aquí vemos un glóbulo rojo normal. Glóbulo rojo es esférico, mide 9 micras, como están viendo aquí. Tiene el centro bicóncavo, por eso es que vemos aquí más pálido al centro, porque es más delgado y pasa la luz. Y vemos a los lados más oscuro porque pues es más grueso, no es bicóncavo el glóbulo rojo. Aquí podemos ver esta otra célula, que es una célula grande, si le comparamos en tamaño, muchísimo más grande, con el citoplasma basófilo, un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. Este se llama proeritroblasto, es un proeritroblasto. Miren, al lado aquí tenemos es una forma en banda, es un progenitor de los neutrófilos. Si ven, el tamaño es más pequeño, es mucho más grande la célula, el proeritroblasto. Este proeritroblasto pasa a otro estado que se llama eritroblasto basófilo. Fíjense cómo la célula ya es un poco más pequeña, tiene un núcleo más esférico y tiene todavía citoplasma basófilo, como se puede ver aquí, es el eritroblasto basófilo, su nombre lo dice. Aquí tengo yo un eritroblasto policromatófilo. Este es más pequeño, fíjense, ya casi alcanza el tamaño del glóbulo rojo normal. Todavía sigue siendo grande, pero se hizo más pequeño. Y aquí veo que el citoplasma ya pinta de otro color, es un poquito más eosinófilo el citoplasma, ¿no? Casi llega a igualarle al glóbulo rojo, un poquito le falta. Sí, este ya significa que tiene más maduración, que está un poquito más avanzado. Luego tenemos al eritroblasto ortocromático, fíjense cómo el núcleo es más pequeño, está desplazado a la periferia y tenemos ya más citoplasma que en este caso prácticamente es del mismo color del glóbulo rojo. Obviamente sigue siendo más grande que el glóbulo rojo maduro, pero ya casi le alcanza en tamaño. Entonces aquí, primera conclusión, los progenitores son más grandes que las células maduras. Primera conclusión, ¿sí? Claro, después pierde el núcleo, ya no hay núcleo aquí, pero sigue siendo todavía un citoplasma no del mismo color. ¿Por qué? Porque está cargado con ácidos nucleicos y todavía se pinta un poco azul. ¿Cómo se llama esto? Reticulocitos, porque tiene restos nucleares. Entonces, esta es la línea de maduración de los glóbulos rojos. Y obviamente después del reticulocito tenemos el glóbulo rojo maduro, ¿sí? Glóbulo rojo maduro. No quiero que se aprendan los nombres, no es el objetivo. Pues aquí tenemos que los progenitores son más grandes y van cambiando de tamaño. Desde el eritroblasto policromatófilo empieza a incluirse la hemoglobina, por eso cambia el color del citoplasma y empieza a hacerse más eosinófilo, porque ya tenemos mayor cantidad de pigmento de hemoglobina. Muy bien. Esta es la serie, las líneas de maduración de los glóbulos rojos. No me interesa ahondar en esto con sus marcadores, ¿no? Ok. Granulocitopoiesis, es decir, maduración de los granulocitos, ¿no es cierto? Hablamos de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y aunque son células que tienen vida media corta, son muy importantes porque tienen que ver con acción antimicrobiana y además inflamatoria. Los granulocitos, pues, se pueden diferenciar en médula ósea de 7 a 10 días y apenas duran unas horas en la sangre periférica. Y aquí vemos la línea de maduración, como ustedes pueden ver, es exactamente igual en el proceso. Miren esta célula, ¿se parece o no se parece al proeritroblasto? Pues sí, es idéntico, un núcleo grande, el citoplasma es basófilo, pero aquí tiene gránulos en su interior, lo que le hace la diferencia con
el proeritroblasto, ¿no? Esta célula también es grande y va reduciéndose de tamaño conforme madura. Fíjense el tamaño del neutrófilo normal. Y miren el núcleo cómo va haciéndose más pequeño, más condensado, hasta formar segmentos como es normalmente el neutrófilo. Por eso también se le llama con el nombre de segmentado, ¿no? El neutrófilo a nivel de maduración. Entonces aquí tenemos el mieloblasto, el promielocito. Fíjense cómo el promielocito está lleno de gránulos. Empiezan a aparecer gránulos de primera generación. Luego tenemos el mielocito, el metamielocito. Fíjense que ya tenemos más gránulos en estos dos. Y la forma en banda. Todavía no se ha segmentado adecuadamente el núcleo y finalmente el neutrófilo, ¿no? Es la línea de maduración de los granulocitos. Algunas características importantes, los eosinófilos. Tienen muchos gránulos, la proteína básica mayor que tiene que ver con la anafilaxia. Los eosinófilos están involucrados en procesos de reacciones alérgicas. Tienen en sus gránulos gran cantidad de toxinas, las peroxidasas, las neurotoxinas, ¿sí? Proteína catiónica, todas estas lesionan los tejidos y por eso es que son tan importantes en enfermedades como el asma, por ejemplo. Interesantemente, hace muchos años, el diagnóstico de asma se hacía porque se encontraba cristales de Charcot-Leyden en la flema de los pacientes. Se tomaba la flema, se ponía en una laminita y se observaba al microscopio. Y cuando se veían esos cristales de Charcot-Leyden que salen de los eosinófilos, se hacía el diagnóstico de asma. Actualmente no hacemos eso, lo que se hace es una espirometría con test de broncodilatación, entonces sabemos que el paciente tiene asma. Pero bueno, antes se hacía con esto, entonces una herramienta que podíamos usar antiguamente, ¿no? Entonces, estos eosinófilos no están solamente en sangre, porque también migran hacia los tejidos, en donde están generalmente en relación 3:1, 3 veces más en los tejidos en relación a la sangre. Los basófilos son también células muy especiales que tienen que ver con las respuestas alérgicas, tienen que ver con la inmunoglobulina E, y también tienen gránulos que son muy interesantes, que prácticamente cubren el núcleo, que están cargados de glucosaminoglucanos, especialmente heparina. Fíjense que también tendrían implicaciones sobre los procesos de coagulación. También circulan y también migran a los tejidos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las imágenes del progenitor, en este caso de los neutrófilos, y aquí vemos un neutrófilo maduro. Fíjense el eosinófilo, cómo está cargado de gránulos. Recuerden que tenemos aquí varios gránulos, sobre todo toxinas, y vean cómo el núcleo en el eosinófilo maduro está dividido, ¿no? En el caso de los progenitores tienen un solo núcleo más grande. Los basófilos son muy similares cuando son progenitores o cuando son maduros. La diferencia es muchas veces el núcleo, que es mucho más grande, que está menos condensado en relación a los basófilos ya que están maduros. En general, estos son los tres que estamos estudiando. Y bueno, marcadores para granulocitos hay montones, ¿no? No queremos insistir o no quiero insistir en esto, nada más que sepan que hay una gran cantidad de marcadores que podemos usar en laboratorio. La monocitopoiesis, o sea, formación de todos los monocitos. Son células interesantes, viven poco tiempo en sangre, 8 a 72 horas, pero se van a los tejidos. Entonces en los tejidos voy a encontrar yo macrófagos. Son los mismos monocitos, pero en los tejidos. Y tienen nombre propio. Por ejemplo, ¿cuáles son las células de Kupffer? ¿Quién me puede decir? Una será por protección del hígado. Exacto, son macrófagos en el hígado que sirven para protección a nivel hepático. Ahora, en el sistema nervioso central, ¿cómo se llaman los macrófagos? ¿Alguien sabe? Y ¿Alguna idea? Astrocitos. ¿No? La microglia. La microglia, ¿sí? Esos son los que viven en los tejidos. Bueno, aquí vemos a los monocitos. Este es un promono, ¿sí? Un promonocito, es decir, un progenitor. Fíjense que el núcleo no está bien dividido. Fíjense que tiene gran cantidad de gránulos. Es arriñonado el núcleo, eso sí. Pero fíjense después cómo se condensa el núcleo, incluso se llena de vacuolas. Es un monocito ya en sangre. Y este es un macrófago, que vemos como el núcleo
se ha abierto mucho más y que el citoplasma se esparce y tiene como forma ameboide, muy irregular, para poder, digamos, movilizarse en los tejidos, ¿no? Entonces son los sistemas monocito macrófago. En realidad es un mismo sistema que tiene una gran cantidad de marcadores para poderlo detectar, ¿sí? Trombopoiesis hace referencia a la formación de plaquetas. Aquí el nombre clave de la célula es megacariocito. El megacariocito es la célula que digamos es la que va a formar plaquetas de forma general. Son células muy grandes, poliploides, ¿sí? Y que viven únicamente en la médula ósea. ¿Qué significa poliploide? ¿Alguien sabe a qué hace referencia? ¿Tienen idea qué puede ser? Hace referencia al número de cromosomas, ¿sí? Bueno, no hay muchas células, ya vamos a ver esto para entender mejor, ¿sí? No hay muchas células, corresponden a apenas 0.1% de todas las células nucleadas, pero son muy interesantes, ya vamos a ver por qué. Se incrementa el tamaño de la célula mucho porque hay un proceso que se llama endomitosis, ya vamos a entender esto, la endomitosis, y esto permite que los megacariocitos tengan DNA hasta 128N. Ya, hasta ahorita les estoy hablando en chino, creo yo, pero ya les voy a explicar por qué y con el dibujo me va a ayudar mucho. Fíjense, por favor, esta es un glóbulo rojo que mide 9 micras. Aquí estamos viendo un neutrófilo que debe medir poco más como de 15 a 20 micras, ¿no? Aproximadamente, este neutro. Y aquí vemos un promegacariocito, un promegacarioblasto, perdón. ¿Sí? Fíjense que es una célula grande, mucho más grande que la célula, que el neutrófilo. Y que tiene un citoplasma basófilo que tiene gemaciones, ¿no? Esto es un promegacarioblasto. ¿Qué pasó después? El megacarioblasto es mucho más grande. Si le comparamos con esta forma en banda que está acá, sí, fíjense, aquí tenemos una forma en banda, se nota que este está mucho más grande, ¿sí? Y veamos el núcleo, aquí parece que tiene dos núcleos, ¿sí? Y tiene bastante citoplasma. ¿Y qué pasó aquí? Este es un megacariocito maduro. Fíjense, acá tengo una forma en banda. Si le comparo en tamaño, pues la diferencia se puede notar a leguas, ¿no? Es una célula gigantesca si le comparamos con esta. ¿Qué pasó con esta célula? Fíjense el núcleo. Parece que hay un montones de núcleos chiquitos ahí a ese nivel, ¿sí? Y vemos el citoplasma que está cargado de gránulos, que son las futuras plaquetas, ¿no? Ok, ¿cómo funciona esto de la endomitosis? Una célula que se quiera dividir, por ejemplo, un neutrófilo, si se quiere dividir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Duplicar el citoplasma, duplicar su material genético, entonces se hace una célula del doble del tamaño, se divide por la mitad y tenemos dos células hijas exactamente iguales, ¿no es cierto? Del mismo tamaño de la primera. Entonces, ¿qué significa? Que la primera etapa es un periodo en el cual se tiene que duplicar, tiene que hacerse más grande. Si no, quedarían dos células más pequeñas, ¿sí? Entonces, en el megacariocito ocurre lo mismo, ¿sí? Aumenta de tamaño, se duplica el ADN, se duplica el citoplasma, pero lo que se divide es el núcleo, no se divide la célula. La célula sigue siendo gigante, sigue siendo grande, pero con dos núcleos. ¿Qué pasó hasta el final? Se dividió tantas veces el núcleo, ya tenemos muchísimos núcleos, uno pegado al otro, y una célula gigantesca que se encuentra en la médula ósea. Ahora, ¿cuál es el número normal de cromosomas? ¿Alguien me puede decir? 23. 23. Eso le llamamos a nosotros 1N, el número 23. Ahora, el hombre no tiene 23 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene una persona? 21. ¿No? Menos 46. 46. Tiene 2N de cromosomas. Eso tenemos nosotros, los seres humanos. 2N de cromosomas. Con excepción del megacariocito, que este tiene, ¿cuánto a la N? 128. 128N. Imagínense cuántas veces se dividió y cuánto material genético tiene aquí, ¿no es cierto? Para poder formar esta célula gigantesca,
¿sí? Entonces una célula poliploide, es decir, tiene mayor cantidad de cromosomas, mayor cantidad de ADN que el resto de células. Y de aquí se va fragmentando del citoplasma y salen las plaquetas pequeñas hacia la sangre. ¿Quedó claro lo de los megacariocitos? Sí, doctor. Ya. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente diapositiva. Esto es, bueno, la maduración. Y la linfopoiesis, terminamos con esto. La linfopoiesis significa la maduración de los linfocitos, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente vamos a hablar de dos para explicar lo que ocurre. Tenemos linfocitos T y tenemos linfocitos B. ¿Por qué se llaman linfocitos T? Que maduran en el timo, creo que era. Porque maduran en el timo, correcto. ¿Por qué se llaman linfocitos B? Del hueso. Pues, médula ósea. Porque te maduran en médula ósea. Realmente no. Se llaman linfocitos B porque fueron detectados por primera vez en la bursa de Fabricius. ¿Alguien se acuerda de eso? De la bursa de Fabricius, no. Sí. No, doctor, ¿nos puede contar qué era eso? En algunas aves tienen un dispositivo, no digamos una parte especial que es la bursa de Fabricius, que es como un equivalente al vaso aproximadamente, que es donde se encontraron por primera vez los linfocitos B. Por eso pusieron linfocitos B por la bursa. Pero bueno, en el ser humano sería la médula ósea, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a explicar. Los linfocitos tienen dos etapas de maduración. La primera etapa de los linfocitos están, digamos, se desarrolla en la médula ósea. Ahí están los B y los T. Sin embargo, los linfocitos T son más precoces. Ellos ya cuando se van a hacer o se comprometen a hacer linfocito T por la interleuquina 2, los linfocitos T ya se salen y se van al timo en donde maduran y terminan siendo linfocitos T. Pero los linfocitos B, recuerden que están estimulados por la interleuquina 4, cuando la interleuquina 4 los estimula, se comprometen a hacer linfocitos B. Estos linfocitos B generalmente tienen un periodo de maduración en la médula ósea, hasta que desarrollan una inmunoglobulina, generalmente la IgM, que desarrollan en la membrana, que es un receptor en realidad, no es una inmunoglobulina madura, es un receptor. Y ese linfocito B sale de la médula ósea, sigue siendo inmaduro, todavía no puede producir anticuerpos y tiene que llegar a madurar en el ganglio linfático. En los ganglios linfáticos madura, termina su periodo de maduración y es ahí donde ya tenemos el linfocito B de memoria o la célula plasmática, que es la que produce los anticuerpos. Intermedios, el NK. El NK también madura en médula ósea y tiene que salir después a completar en el ganglio linfático su maduración. Y las células dendríticas, pues son las células presentadoras de antígeno que usualmente están en los ganglios linfáticos, es decir, progresan en médula ósea y después salen a los ganglios donde terminan madurando. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, no me sirve de nada a mí tener células progenitoras. Fíjense, aquí tengo la médula ósea en partes. Tengo yo lo que está en el endostio, en la zona intermedia y la zona central. Aquí estarían los vasos sanguíneos. Fíjense, pegado al hueso tenemos a los progenitores. Luego de los progenitores encontramos células de grasa y luego encontramos ya las diferentes líneas de maduración del resto de células, las que identificamos al microscopio, ¿no? Vamos a ver al microscopio. Fíjense, el megacariocito está hasta cerca del vaso sanguíneo. Esto es lo normal, así están distribuidas. ¿Pero por qué están distribuidas de esa forma? Porque estas células necesitan todo lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Factores estimulantes para poderse diferenciar en células sanguíneas. Entonces tienen que tener un orden. Todo este microambiente es una zona controlada para que puedan madurar estas células, ¿sí? Células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, macrófagos, la matriz celular
contribuyen a la maduración de las células sanguíneas. Es decir, no es suficiente con la célula troncal, también necesitamos el microambiente. Entonces, aquí tenemos una célula, un stem cell, que está aquí, y este stem cell depende de todos los elementos que le rodean con diferentes sustancias para que se pueda madurar y pueda generar células sanguíneas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí. En la siguiente clase vamos a empezar con fisiología de la hemostasia. Estén bien, muchachos. Doctor, una pregunta Sí. toda, que nos dio día en qué libro está. Está en Harrison. Eso les decía ayer, en Harrison no hay mucho del hematopoiesis. Por eso yo les subí a Levea un artículo en donde está el hematopoiesis y pueden revisarlo ahí. Gracias. Gracias, doctor. ¿Ya? Que estén bien. Doctor, disculpe, para los esquemas que nos mandó, ¿no usamos de referencia los artículos que usted nos subió, por ejemplo, para esto del hematopoiesis? O... Sí, pueden usarlo. Nada más sigan las indicaciones que están en el EVEA para que pongan todo. O sea, los temas y subtemas vamos cogiendo de ahí, o eso ya depende de cómo organicemos nosotros el esquema. Sí depende un poco cómo organicen ustedes. O sea, yo lo que quiero es que pongan los componentes que están puestos ahí en el EVEA. El inmunofenotipo, los factores de crecimiento y obviamente las líneas de diferenciación. Ya, gracias, doctor. Ya. Listo, muchachos. Que estén bien entonces ahora sí. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.